casi que cualquier característica que queramos medir del concreto, una de las que más nos interesa siempre es la resistencia. Yo creo que en el concreto sí podríamos decir que vivimos y morimos por la resistencia. Todo de resistencia, al menos en lo que hablamos y todo, aunque, como ustedes ya se han dado cuenta a través de los módulos en los que han estado, la resistencia no es lo único del concreto, o sea, no es su única característica ni es lo único importante. La resistencia, si bien es cierto, es importante, es quizá una de las características más importantes de hecho, pero no es lo único que nos interesa y depende un poco de la aplicación en la que estemos, la resistencia toma un papel más importante o secundario, pero no es la resistencia lo único que existe, aunque, como les mencionaba al principio, pareciera que todo tiene que ver con la resistencia y también tenemos esa idea preconcebida de que mayor resistencia es mejor, ¿verdad? Y eso puede ser cierto en muchos casos, como en concreto es cierto en muchos aspectos, pero no necesariamente la resistencia pura, tener una mayor resistencia es siempre lo mejor. Digamos, como les vuelvo a repetir, en muchos casos sí es cierto, pero no necesariamente significa que tener más resistencia es mejor. Y vamos a ver algunos aspectos de la resistencia, concretos de alta resistencia. Hay muchas características del concreto en sí, y quizá algunas de las últimas las están viendo en su pantalla. Digamos que son los últimos desarrollos que estamos trabajando, se miden concretos, por cierto, el concreto con alta resistencia es el que está marcado ahí. En inglés es High Strength Concrete o HSC, o concreto de alta resistencia es el que vamos a ver hoy. Pero el concreto también puede ser autocompactable, se le miden otras características como el módulo elástico, la tenacidad cuando lleva fibras sobre todo, y eso tal vez lo vamos a discutir un poquito más adelante. Pero digamos la resistencia alta, ¿qué es? Según la ACI 363, en 1992, alta resistencia era un concreto de 6000 PSI, o sea, unas 41 megapascales o más. Entonces, el límite para definir un concreto de alta resistencia en los 90 era 6000 PSI. Luego, ya en el año 2001, ya más reciente, digamos, el valor cambió y subió a 8000 PSI, 55 megapascales aproximadamente. Ese era el límite para definir un concreto de alta resistencia. Como ven, esto es algo arbitrario en realidad. Digamos que no es porque pudo haber sido 7500 o pudo haber sido 9000. Pero digamos que la ACI pues toma algunos aspectos para evaluar por qué llamarlo de alta resistencia. Y no sería extraño que en algunos años estemos hablando, y de hecho en algunos países, un concreto de alta resistencia ya es un concreto de 10.000 PSI para arriba. Entonces, eso es un poco arbitrario. Lo que la ACI menciona en la ACI 363, en esta guía, en este documento, es que a partir de los 8000 PSI, como que el concreto ya es un poco distinto a un concreto convencional. Ya se le diseña un poco distinto, se usan un poco los materiales un poco diferentes, no en la misma forma que se utiliza para un concreto convencional. Y también, digamos que su comportamiento también ya es diferente, o sea, no es el mismo comportamiento. Entonces, sí, la ACI digamos que reconoce que a partir de las 8000 PSI el concreto se comporta diferente. Por lo demás,
un concreto de alta resistencia sigue teniendo los mismos componentes, prácticamente los mismos que digamos en otros concretos convencionales como son cemento, agua y agregados. Esos siguen estando igual. O sea, lo que cambia es un poco las proporciones y lo vamos a ver ahorita. Eso sigue estando, pero toman relevancia, empiezan a tomar relevancia lo que antes, pues tal vez no hablábamos tanto, pero empiezan a tomar relevancia las adiciones al concreto y los aditivos químicos. Digamos que en el concreto moderno ya no podemos vivir sin aditivos químicos en el concreto para hacer un buen concreto. Pero en el concreto de alta resistencia, ya estamos hablando de 8000 PSI para arriba, estos ya son indispensables. O sea, no podemos pensar en un concreto de alta resistencia si no utilizamos aditivos químicos y posiblemente algunas adiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, solo resuelvo esto acá. Entonces, eso toma importancia, toma mucha relevancia. Ya no solo es cemento, agua y agregados, como podríamos hacer un concreto cada 2000, 3000, 4000, 5000 PSI. Pero conforme va subiendo la resistencia, estos otros componentes son indispensables. Y digamos, las proporciones también son importantes. Recuérdense que, solo para recordar, el concreto es un material compuesto de dos elementos principales. Un pegamento, que es el cemento con el agua, y un llenador, que son los agregados. Pues en el cemento con el agua es donde va a trabajar los aditivos y las adiciones, van a trabajar en esa parte, la parte 1, que es la parte cementante, es donde estos aditivos y adiciones van a ejercer su influencia. Y una cosa muy importante, ustedes ven unos porcentajes ahí en volumen de cemento de 7 a 15% y de 14 a 21% de agua. En los concretos de alta resistencia, los contenidos de cemento en volumen van subiendo. Entonces, lo más seguro es que estemos del lado del 15% de cemento en volumen y la cantidad de agua es limitada. Entonces, una condición para los concretos de alta resistencia es que tengan una relación agua-cemento baja, muy baja. Al decir baja, estamos hablando de que 0.50 de relación agua-cemento ya es bastante, es demasiado. Son normalmente relaciones agua-cemento que van de 0.45 de agua sobre cementantes hacia abajo. Pueden ser 0.25, 0.30, 0.35, pero ya no vamos a ver usualmente ya 0.50, ya posiblemente no lo veamos en un concreto de alta resistencia. Y los aditivos modernos lo que tratan es de usar la menor cantidad de agua. Antes, para un concreto de alta resistencia, se utilizaba un tipo de aditivos que conocemos como acelerantes. Se agregaba el aditivo y aceleraba la resistencia. Era resistencia pura. Y resulta que algunos de estos aditivos resultaban ser nocivos también para el concreto armado, especialmente porque reaccionaban con el acero y no eran tan beneficiosos, digamos. Pero la tecnología de los aditivos ha ido evolucionando. Ahora los aditivos para medir resistencia son reductores de agua. O sea, lo que hacen es reducir la cantidad de agua, dar una buena manejabilidad, pero sin necesidad de agregarle más agua. Entonces, la condición casi especial para tener un concreto de alta resistencia en el mundo de hoy es bajar la relación agua-cemento. O sea, bajarla de tal modo que ya no necesitemos tanta agua, y eso solo se puede lograr con la incorporación de aditivos. Ahí es donde yo les decía que los aditivos son muy importantes. La influencia de los materiales cobra más importancia. O sea, antes decíamos, bueno, el cemento es importante porque es el pegamento, que los agregados tienen que ser de buena calidad, que los aditivos también. Pero acá ya estamos hablando, digamos que en serio. O sea, ya acá cada material tiene una influencia importante. No sé si están viendo la tablita esta,
la influencia de los materiales, pero ya cada material tiene su función. Los cementos están para impartir la resistencia, pero también durabilidad. Pero es importante qué tipo de cemento voy a utilizar, la cantidad y el tipo, ¿sí? Igual con algunas adiciones. No hemos hablado de adiciones al cemento, pero hablamos de aditivos químicos que son normalmente en forma líquida, que se agregan en pequeñas cantidades para, por ejemplo, reducir la cantidad de agua. Ahora, adiciones, empezamos a utilizar, ya con estos cementos podemos utilizar algunas adiciones. ¿Qué son esas adiciones? Son adiciones que posiblemente son cementantes también. Una de las favoritas para utilizar ya en este tipo de cementos es la microsílice. La microsílice ya se utiliza, digamos, casi de forma continua, digamos, o no es extraño ver en las mezclas de concreto para estas resistencias adiciones como la microsílice. Pueden ser de otro tipo, pueden ser como de otro tipo de arcillas calcinadas, por ejemplo, como el metacaolín o alguno de otro de esos, que no hay disponibles ahorita de momento en el mercado tan fácil como la microsílice. Aunque la microsílice hay que importarla, pero digamos que todavía no es, digamos, no hay otros materiales que la sustituyan localmente, pero sí se puede sustituir con algún tipo de arcillas especiales. Y los aditivos. Aquí enmarcados en este cuadro están todos los aditivos habidos y por haber. Especialmente les hablaba yo de los aditivos de reductores de agua. O sea, los reductores de agua de mediano rango ya casi no se pueden dejar de utilizar en lo que es la fabricación de concreto. Y posiblemente ya para este tipo de concretos, depende de la aplicación, también la necesidad de usar superplastificantes, que son ya reductores de agua de alto rango, o sea, un rango mucho mayor para poder fluidificar sin necesidad de agregar agua, porque recuérdense que para estos concretos lo importante es no utilizar tanta agua para lograr resistencias mucho más altas a todas las edades, o puede ser que en algunos casos podamos utilizar edades tempranas, nos interesen más las tempranas que las posteriores, vamos a ver eso. Otra cosa, les decía, los materiales. Si para un concreto convencional la calidad de los agregados es importante, para un concreto de alta resistencia los agregados ya no se puede cuestionar. O sea, hay que usar los mejores agregados disponibles en cuanto a calidad, su graduación, su limpieza, su densidad, su absorción. Todo tiene que ser de la mejor calidad para lograr esas resistencias. Con agregados malos, vimos que son el 60-70% del volumen de la mezcla. Con agregados malos, no logramos ni pasar de los 4.000 o 5.000 PSI, menos vamos a llegar a 8.000. El rango de la relación agua-cemento ya lo hablamos, o sea, son relaciones agua-cemento bien bajas, que posiblemente no suban de 0.45 y es hasta mucho. Y también el diseño es optimizado. Vamos a ver ahorita unas gráficas de diseño, pero esto no va solo. O sea, de nada sirve tener el mejor diseño de concreto de alta resistencia con los mejores aditivos y todo, si no se controla la producción, si el mezclado no es el adecuado, la colocación y el curado. O sea, aquí nos estamos metiendo a grandes ligas. O sea, aquí no estamos hablando ya de concreto simple, sino de concreto especial. Y todo tiene que ser especial, desde la selección de los materiales hasta su diseño y su elaboración y colocación, su manejo, son importantísimos. En cuanto a las gráficas que les decía de proporcionamiento, aquí sí queremos llenar todos los espacios posibles con agregados, o sea, tratar de utilizar los agregados de forma óptima, y por eso los graficamos en estas gráficas como la del punto 45, que ven al lado izquierdo. Es tratar de llenar todos los espacios, que esa línea sea lo más recta posible, con esa inclinación que ven ahí,
Ese es para un agregado de 1 pulgada, digamos, o no recuerdo si. No, ¿verdad? La que marca ahí. Y vemos que casi sigue la línea punteada a la perfección. Entonces, eso queremos lograr. Digamos, cualquier variación en eso puede representar algún desvío. Y también hay otras, el factor de grosor y trabajabilidad. Es importante, queremos que la mezcla sea óptima. Estar en esta región que estoy señalando, no sé si me miran ahí, pero esta región de la gráfica es importante estar ahí en lo óptimo. Si nos salimos un poco de esto, lo más probable es que no alcancemos la resistencia que queremos. Que estamos diciendo que la resistencia que queremos aquí es de 8000 para arriba. Entonces, si no estamos en este rango, es quizá difícil que logremos alcanzar la resistencia que queremos. Ahora, recuérdense siempre, el método ACI, el 211.1, como dice ahí, provee nada más una primera aproximación de las proporciones que queremos usar. Las proporciones es cuánto cemento, cuánta arena, cuánto piedrín número 1, piedrín número 2, piedrín número 3. Aquí usamos la mayor cantidad de tamaños de agregados para llenar los vacíos y eso nos lo dice el método, pero lo tenemos que probar en laboratorio y aquí, sí, digamos, si las mezclas convencionales se recomienda que las miremos en laboratorio para ver cómo funcionan, si las proporciones que nos dio el método son las adecuadas y comprobarlo en una mezcla de prueba. En las mezclas para concretos de alta resistencia eso es más relevante aún. O sea, no solo medir en laboratorio, sino preferiblemente hacer una prueba de campo. O sea, aquí la prueba de campo sí es vital, por muchas razones. Aquí recuérdense que el concreto ya estamos pasando de un concreto normal a un concreto que se comporta diferente y vamos a ver en qué se comporta diferente. Primero, la resistencia. Mixto listo tiene una categoría de una familia de concretos nuevos de hace un par de años que se llama el concreto high-tech y son de alta resistencia, hasta de 8000 PSI. Quiero que miren este video. Yo creo que viene después. No sé si lo están viendo ya. Es este que miran. Pero ese se repite, así que podemos verlo varias veces. Pero ¿qué pasa con un concreto de alta resistencia cuando es ensayado? Cuando se ensaya con presión, ustedes si están viendo el video, ven que el cilindro prácticamente se explota. La resistencia es tal que explota. Y eso es algo muy bonito de ver, maravilloso, sobre todo si uno tiene espíritu de niño, uno dice, ¡ah, qué bonito es ver explosiones y ese tipo de cosas! Es bien, bien bonito, ¿verdad? Y para concretos de alta resistencia, uno espera ver eso, ¿verdad? Uno espera que el cilindro estalle. Y estalla, así como lo estábamos viendo acá. Ahora vamos a ver después que también el juego no se trata de resistencia pura solo porque quiero resistencia. Esa es una gran ventaja, tener una resistencia muy alta. Pero ya con ver esa explosión, también ustedes se imaginan por ahí que puede tener sus desventajas, pero de eso vamos a hablar después. Entonces, Mixto Listo tiene esta familia de productos que ya están en el límite del concreto de alta resistencia, porque se vende hasta 8000 PSI de resistencia. Para cualquier uso, digamos, puede ser normalmente para edificaciones, columnas, puede ser para prefabricados, para puentes, vigas de puentes, o sea, donde se requieren resistencias muy altas. Y en su descripción, les estoy poniendo acá la descripción de lo que dice la página de concreto de alta resistencia, el concreto high-tech de Mixto Listo. Mírense bien lo que resalta, dice concretos para altos requerimientos estructurales y niveles de resistencia superior a los de un concreto convencional, que es lo que venimos hablando, hasta de 8000 PSI. Ellos en esta familia tienen de 6000 a 8000 PSI, pero 8000 PSI ya es un concreto de alta resistencia según la definición de ACI. Y en qué tamaños, en qué asentamientos, mire que los asentamientos que
proveen son de 7 pulgadas. Un asentamiento de 7 pulgadas es bien alto. Y eso lo puedo lograr con agua, pero si lo hago con agua, adicionándole agua, jamás voy a llegar a una resistencia ni de 6.000, mucho menos de 8.000. Estos 7 pulgadas de asentamiento es para concretos con una cantidad de aditivos reductores de agua de alto rango, como los superplastificantes. Si no, no se puede lograr. Y en su descripción, tal vez aquí miran en los cuadros rojos, ¿para qué sirven estos concretos? Y ahí es donde queremos entrar. Edificios de gran altura, puentes, viaductos, elementos pretensados o postensados, con altos niveles de resistencia, eso no lo imaginábamos ya desde un principio, ¿verdad? Y es recomendado para estructuras donde sea necesario alcanzar valores elevados de módulos elásticos. De eso no hemos hablado mucho, pero vamos a hablar de esa prueba, que permiten lograr menores secciones en los elementos estructurales y mayor rigidez estructural. ¿Eso qué significa? Los módulos elásticos, esa es una prueba que se hace al concreto, a un cilindro de concreto, y la vamos a ver en un momento. Esa es una prueba que es muy importante para los diseñadores estructurales. Ellos necesitan ese valor para diseñar la estructura. Y dice ahí, como bien dice, permite lograr menos secciones en elementos estructurales, o sea, reducir las secciones, hacerlas un poco más pequeñas. Y aquí abajo repite un poco eso, ¿verdad? Ideal para reducir la geometría de los elementos verticales. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy tratando de decir con esto. Lo que se traduce en más área de servicios. Si ustedes quitan el tamaño de una columna, que es de 1 metro por 1 metro, y se vuelve de 50 por 50, pues el espacio que le están dando a la oficina o al comercio o a la vivienda, pues es más, ¿verdad? Porque en vez de ser columna, es más espacio para la habitación o para el comercio o para la oficina. Y también dice menor uso del acero de refuerzo, porque cuando uno reduce los tamaños las dimensiones de las columnas, las vigas, también la cantidad de acero se reduce. Eso significa costos, ¿sí? ¿Y qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, aquí, hablando de tamaños y costos relativos, puede ser algo como esto, que ven en esta tabla. No sé si ven este primer cuadrito, muestra el concreto de 4.000 PSI. Si nuestra estructura que es una columna, aquí estamos ahora hablando de una columna que tiene que cargar 1.000 toneladas. Si una columna es de 4.000 PSI, de un concreto de 4.000 PSI, tiene unas dimensiones de 105 centímetros o 105. O sea, es de 1 metro por 1 metro, 1,05 por 1,05 en dimensiones. Digamos que 4.000 es el costo relativo, es el 1. Si yo uso, veamos ahora la de 8.000, que es hasta abajo. Si en vez de eso yo construyera o hiciera esta columna con concreto 8.000, yo en realidad necesitaría que sea de 74 por 74 centímetros. En lugar de 1 por 1, sería de 0.74 por 0.74. Miren ustedes el ahorro en cantidad. Pero también en acero significa un acero mínimo de 110 va a 55 centímetros cuadrados de acero mínimo. Entonces el costo relativo en realidad es menor, aunque el concreto cuesta más caro. Un concreto 8.000 puede ser más caro que un 4.000. 8.000 es el doble de 4.000. Pero no necesariamente el concreto 8.000 cuesta el doble que el 4.000. Sí cuesta más, quizá no el doble. Pero haciendo esas estimaciones, de eso es lo que se tratan los concretos de mayor resistencia, es como verlo así. Ahora miremoslo gráficamente, lo pueden ver acá en las secciones de las columnas. La columna de la izquierda es de 105 por 105 centímetros y la de la derecha es 74 por 74, con el acero que requiere. Entonces, eso se podría traducir en beneficios de ese tipo, y aquí lo vemos en isométrico también, para tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, ¿ganamos algo? Pues sí lo ganamos, ¿verdad? Digamos, aquí hay otra comparación para entenderla bien. Un edificio de 15 niveles
solo que uno, el de la izquierda, aquí es como lo sacan los programas de diseño estructural, ¿verdad? Como los que se usan en LITAS y esos de diseño estructural, sacan las tablitas. Dice, para un edificio de 15 niveles, aquí en el lado izquierdo, si están viendo esta, ¿verdad? En el lado izquierdo, es un edificio de 15 niveles con elementos fundidos con concreto 5000. Y aquí en el lado derecho es un edificio, el mismo edificio de 15 niveles, pero con concreto 8000. Solo para tener una idea de las dimensiones. Y miren, no sé si lo van a ver mejor así como está o mejor como lo estoy marcando ahorita, con, con estos cuadros, estos recuadros. Pero si ustedes ven acá, ese edificio de 5000 necesita columnas, 144 columnas de 1 por punto 8, o sea, de 1 por 80, de 1 metro por 80 centímetros. 144 columnas de esas. Mientras que el edificio con concreto 8000 necesita 144 columnas, pero de 75 por 60. Entonces, más o menos solo para tener una idea, hay otras columnas y vigas, ¿verdad?, de lo que eso significa. En esta estructura imaginaria que nosotros diseñamos, que estamos pasando de 5000 a 8000, solo en la estructura de concreto, porque el concreto no solo es el concreto, sino es el acero. Estamos hablando de concreto armado. El concreto con su acero tiene un costo. Y si ponemos al costo de lo que nos cuesta hoy en día 1 metro cúbico de concreto, no concreto solo, sino concreto con acero, o sea, 1 metro cúbico de concreto reforzado con acero, nos estaríamos ahorrando unos 14 millones de quetzales en ese edificio, ¿sí? Solo por tener una idea de qué estamos hablando y cuáles podrían ser los beneficios de utilizar un concreto de mayor resistencia. Ahora, pues también decimos, bueno, si nos estamos ahorrando eso, ¿por qué no hemos empezado a usarlo, verdad? Porque tampoco es sencillo, o sea, no, tiene muchos aspectos, involucra hay muchos sectores interesados en esto, y algunos están a favor, otros en contra por diferentes razones. Entonces, pero ese es el camino. Yo creo que eso en el futuro irá caminando hacia ahí. Entonces, un concreto de alta resistencia tiene esos beneficios. Vamos a ver ahorita en un momentito que no todo es color de rosa y lo vamos a ver. ¿Por qué? Primero, empezando por esto. Bueno, los concretos de alta resistencia requieren, ustedes vieron desde el principio, platicamos que necesitamos una selección de materiales lo mejor posible. Los mejores materiales, mejor cemento, el mejor agregado, mejor piedrín, mejor arena, los mejores aditivos químicos, las mejores adiciones y también las buenas prácticas. A veces, digamos, muchos de los reclamos que hay de calidad de concreto tienen que ver con las buenas prácticas. A veces el concreto está hecho de la mejor manera, es el mejor diseño, no hay nada mejor que eso, pero las prácticas, a veces las prácticas en la obra hacen que el concreto no funcione bien. Entonces, a este tipo de concreto, si queremos sacarles el provecho, si queremos sacarle los provechos que vimos anteriormente, digamos, en cuanto a costo, tenemos que vigilar las buenas prácticas. En cuanto a la colocación, el concreto puede ser que por la cantidad de cemento que tiene, también genera más calor que un concreto convencional. Entonces hay que tener más cuidado, tener más controles al colocarlo. Por eso dice ahí, si hay necesidad, a veces si sabemos que no podemos colocar todo lo que lleva el camión en un tiempo determinado, mejor cargar el camión con menos concreto. Podría ser una solución para que el concreto no se endurezca en el camión tan rápido, porque el calor que genera sí es mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. También las otras cosas hay que magnificarlas, o sea, si nos preocupamos por el concreto convencional en cuanto a su consolidación, eso quiere decir
su vibrado, su consolidación por medio del vibrado externo, o si es por medio de un concreto autocomputable, como sea, eso tiene que vigilarse, o sea, tiene que tener un control especial. Y también el acabado. Digamos aquí el curado, si el curado era importante si es importante para un concreto cualquiera que vamos a colocar en una banqueta, el curado es importante. Para estos concretos el curado es vital, o sea, no se puede dividir sin un buen curado. Y recordando un poco lo que ya habíamos hablado, creo que lo vimos en algún módulo anterior, los beneficios del curado o sea, solo por curar bien el concreto uno puede ganar resistencia adicional. Y si eso es para concretos normales, para concretos de muy alta resistencia, es indispensable. Un beneficio directo del buen curado del concreto es ganar resistencia. Y en concretos de alta resistencia, ¿qué es lo que queremos? Resistencia alta. Entonces, entre más curemos y mejor, más resistencia vamos a tener y vamos a lograr el objetivo. Aparte, el buen curado nos da otras cosas que ustedes ya saben, que ya las vimos, que tienen que ver con la durabilidad, que son impermeabilidad, resistencia a la abrasión, al congelamiento y deshielo, el volumen es más estable. Entonces nos empezamos a preguntar, aquí es donde empieza una línea divisoria gris que no podemos definir muy bien entre un concreto de alta resistencia y un concreto de alto desempeño, que son diferentes. Posiblemente un concreto de alto desempeño sea de alta resistencia, pero no necesariamente un concreto de alta resistencia sea de alto desempeño. Suena como trabalenguas, pero es que, miren, para hacer un concreto de alta resistencia tenemos que tener tantos cuidados que indirectamente por querer una resistencia alta estamos haciendo un súper concreto. De tal manera que lo estamos haciendo también con un desempeño superior, sin querer. Puede ser que por hacerlo de alta resistencia tenemos tantos cuidados al elaborarlo, que sin querer lo estamos haciendo impermeable, lo estamos haciendo resistente a la abrasión. Son cosas que vienen como de cajón, digamos, como gratis, ¿verdad? Entonces hay una línea ahí donde no sabemos. Pero el concreto de alta resistencia ya no es solo así. El curado, yo solo quería poner esto porque hay dos formas de curar, que solo era para recordarla. Una es mantener húmedo el concreto. Eso es importante. Esa es una de las formas, es mantener húmedo el concreto. ¿Y qué significa? Como lo dice este esquema. Es ponerle una capita de agua encima. No siempre se puede hacer eso. Pero si uno le ponemos una lámina de agua encima para que el agua no se pierda de lo que está en el concreto, pues sería ideal. Pero la otra forma es, bueno, no podemos hacer eso, entonces pongámosle algo encima. Digamos una membrana de curado. Entonces tratamos de ponerle una membrana de curado o algo, un plástico especial o cualquier otra cosa, para tratar de que la evaporación del agua del concreto ya no sea tan rápido. Eso era solo para recapitular cosas que hemos visto con anterioridad. Esto es indispensable. Como ven aquí, la palabra indispensable, tal vez es la que más he dicho en toda la tarde. Indispensable, indispensable, indispensable. Y es que en el concreto de alta resistencia todo es indispensable. Entonces, ustedes ven que esto no es tan fácil. O sea, sí hay que tener gente experta diseñando y fabricando elaborando este tipo de concretos. No lo puede hacer cualquiera. Un concreto normal lo podemos hacer aquí ahorita a mano y no hay problema, pero un concreto de este tipo no lo puede hacer cualquier persona. Esto déjeselo a los expertos, porque este control de calidad tiene que ser muy estricto. Y vuelvo a repetir, indispensable tener un control de calidad estricto y con personal certificado. Aquí no nos podemos jugar, tomar riesgos con hacer ensayos de laboratorio con personal que no sepa hacer los ensayos. Y lo tienen que saber.
Los mismos de siempre: asentamiento, flujo del concreto, peso unitario, o sea, masa unitaria, contenido de aire, elaboración de especímenes y el control de temperatura. El control de temperatura es muy importante porque les decía que por la cantidad de cementantes que tiene este concreto, libera mucho calor. Entonces, si hay mucho calor, hay que tener controlado la temperatura. Y bueno, aparte se le hacen otras cosas que le encantan bueno, no le encantan, le sirven a la comunidad de ingenieros estructurales, son como este. El módulo de elasticidad de concreto es un ensayo vital para este tipo de concretos. Al diseñador estructural le sirve mucho saber de cuánto es la resistencia de concreto, pero le sirve mucho más saber cuál es el módulo de elasticidad de concreto. Y si se puede medir, que se puede medir en esta prueba que tenemos aquí, que estamos viendo en la foto, se puede medir, ese dato sirve mucho para diseñar la edificación. Entonces ya no solo son ensayos normales, sino también hay otros ensayos diferentes, como este, también puede ser como este, el de contracción. A veces el medir la contracción en el concreto es importante en este tipo de concretos. Así que se van sumando pruebas. O sea, en este tipo de concretos no solo es una prueba normal, común y corriente, sino se le van sumando pruebas porque a medida que sea más especial el concreto, más ensayos queremos hacer. Hay un tipo especial de concreto de alta resistencia que es el de alta resistencia inicial, donde nos interesa la resistencia en las primeras horas o en los primeros días. Y a esto le llamamos de alta resistencia inicial. Es muy conocido en el mundo de la pavimentación como concreto fast track. En pavimentos se le llama fast track. ¿Para qué queremos que dé alta resistencia inicial? Para poder abrir al tráfico. Un proyecto de pavimentos que tiene mucho tráfico, no podemos tener el tráfico detenido tanto tiempo, hay que abrir lo más pronto posible. Y para eso son diseñados pavimentos como estos. O sea, hay unas características de algunos que hemos diseñado. O sea, esto no es un invento de nada, sino son pruebas que hemos hecho con cementos de alta resistencia inicial. Ven que los contenidos de cemento son altos, de 400 a 600 kilos por metro cúbico. Por eso es que decimos que la temperatura es importante medirla, porque con esas cantidades de cemento la temperatura sube mucho. Relaciones agua-cemento de risa, de 0.20 a 0.45, o sea, esas son relaciones agua-cementantes, porque ya no solo es cemento, sino hay otras adiciones como la microsílice, que son ya ridículas, digamos. O sea, ya estar abajo de 0.30, una relación agua-cementantes es casi imposible. Hace 10 años pensar en eso, pues, o 15, no sé. Aquí en Guatemala, de hace 5 tal vez, no pensábamos en eso, pero bueno. Y aditivos químicos, control de temperatura, uso de materiales cementantes como la microsílice que ya mencionaba, y cuidados especiales. O sea, esto hay que tratarlo, este concreto hay que tratarlo como se trata a la novia, ¿verdad? Sí. Como se trata a la novia, ¿verdad? Sobre todo si es su primera novia. Recuérdense cómo trataron a su primera novia y así tienen que tratar este concreto. Y a veces ese concreto les juega mal. Uno lo trata bien, lo cubre, lo cuida, lo tapa, lo abraza, y a falta de abrazar el concreto, y aún así se porta mal y se raja. Eso puede pasar, pero bueno, esa es otra cosa. Entre más cuidados tengamos, mejor. Y otras, digamos, experiencias que hemos tenido, concretos de fast track que a las 16 horas en compresión ya tenían 4.500 PSI y 515 PSI de flexión. Solo como referencia para pavimentos, la resistencia que le piden a uno a flexión es 650 PSI, y este concreto de estas pruebas a las 16 horas ya tenía 515 PSI a las 16 horas. Y lo que le piden a uno normalmente son 650 a los 28 días. O sea, imagínense ustedes que ese concreto son de alta resistencia inicial. Pero les decía, bueno, hablemos de una cosa. El concreto es una maravilla, tener concretos de alta resistencia. Los problemas son, si le quieren llamar problemas,
es que los cuidados son indispensables y las pruebas son indispensables. La calidad de los materiales es un debe en este tipo de concreto. Ahora, ese concreto no todo es color de rosa o otras cosas. Y aquí lo dejo entrever un poco con esta gráfica, o no sé si están viendo esta de la fibra de acero a la derecha. Si miran esta foto de fibras de concreto con fibras de acero, es una pieza de concreto, un elemento de concreto que se rompió en la aflexión, y se miran las fibras. Resulta que sí, tampoco es divertido tener un concreto con alta resistencia solo porque quiero alta resistencia y nada más. ¿Se recuerdan del video de cuando el cilindro estaba explotando? Pues no nos gusta mucho que el concreto se explote de esa manera. Se mira muy lindo, fabuloso, uno se divierte viendo explotar cosas, pero con el concreto uno no quisiera que fuera así. Entonces hay formas de arreglar, si queremos usar esa palabra, de mejorar ese comportamiento, y uno es a través de fibras. Y por eso, aprovechando la foto, yo se los digo. Una forma de hacer que el concreto se comporte de una manera menos explosiva, o sea, menos frágil, es agregándole, usando otras adiciones. En este caso, fibras como estas. Estas son fibras de acero, también puede ser de macrofibra de polipropileno, que ayudan a que el concreto no explote completamente. Ahora, y sin querer, nos van a salir otras características del concreto, ¿verdad? No sé si ven esta gráfica, pero digamos, por ejemplo, resistencia a la abrasión. Hablamos un poquito de eso, pero al hacer el concreto de alta resistencia y tener esos cuidados, seguro va a ser resistente a la abrasión, porque eso sí va muy de la mano. La resistencia a compresión nos dice mucho de qué resistencia a la abrasión va a tener el concreto para usos especiales como este tipo, ¿verdad? Elementos con exposición severa. La permeabilidad, este es otro ahí, la permeabilidad. Estos son los ensayos que se hacen el de iodo cloruro, rápido a cloruros, de penetración de agua. Son ensayos de permeabilidad, que en este tipo de concreto la permeabilidad es muy baja, ¿verdad? Porque las relaciones son tan bajas y todo. Y solo volviendo al tema, sí quiero dejar claro, alta resistencia, solo por alta resistencia no sirve. Tiene que tener un sentido. Si vamos a usar más alta resistencia y vamos a reforzar de manera adecuada nuestro elemento, está bien. Pero si ya la resistencia es demasiado, sí ya tenemos que usar otras cosas. Las fibras sintéticas o de metal son indispensables ya para concretos. ¿Y qué tipos de concretos estamos hablando? Eso ya es pasarnos del concreto de alta resistencia a un concreto, como miran en la foto. No sé si están viendo esta gráfica ahí. Si están viendo el concreto de ultra alto desempeño. O sea, ahí ya nos pasamos a otra categoría. O sea, nos pasamos de categoría de 8000 PSI y ya estamos hablando de concretos queremos hablar de resistencia alta. Estos son de resistencia ultra resistencia, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de este elemento que se hizo acá en el CID, un elemento con resistencias de 16000 PSI. A la fecha, ese concreto ya tiene 20000 PSI de resistencia. Fácil, ¿verdad? Pero, ¿me entienden? Ahí es donde no, pero ese es el que se revienta. Concreto que se revienta y explota. No queremos eso. Ya a estos niveles de resistencia ya tenemos que usar fibras para mantener el concreto íntegro a pesar de que se agriete. Después de la primera grieta el concreto no explota, sino falla de otra forma, porque
Pero estamos hablando de 16.000 PSI, casi 1.800 PSI de ruptura. ¿Se acuerdan que les hablé que lo que le piden a uno en flexión para un pavimento son 650? Y aquí estamos hablando de 1.800 PSI. Módulo de elasticidad de 7 millones de PSI, cuando el normal está entre 3 y 4 millones. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa. Permeabilidad ya no le entra el agua, ¿verdad? Entonces, esos concretos ya nos permiten hacer secciones más delgadas. Secciones más delgadas porque la resistencia es tal, pero vuelvo a reforzar, no utilizamos resistencia por resistencia, o sea, utilizamos con sentido. Si va a estar bien reforzado con acero para matar esa explosividad o esa fragilidad que tiene el concreto, está bien. Usamos fibras sintéticas, fibras de metal para hacer que el concreto no sea tan frágil, sea de hecho más dúctil, si se puede llamar así. Entonces son concretos especiales con el que ya se pueden hacer formas diferentes y hacia eso vamos. Pero aquí ya nos salimos un poco del tema de alta resistencia, ya nos estamos pasando a ultra resistencia, pero aquí lo que pasa es que queremos que las piezas de concreto se parezcan a las de metal, sean del mismo tamaño aproximadamente, que pesen más o menos lo mismo. Y para eso falta todavía, pero hacia eso vamos. Y de hecho, pues con eso vamos terminando prácticamente ahorita. Digamos, los edificios más altos del mundo ya son muchos de concreto. Si no son puros de concreto, todos son mixtos, de acero y concreto. Pero el concreto ya está presente en los edificios más altos del mundo. Estamos hablando de concretos de 20.000 PSI fácil. Digamos, un edificio, pues digamos, como el Burj Khalifa, que tiene 800 metros de alto, pero como el que está en la foto, que es un poco más pequeño, pero ya son, ahí se fabricaron concretos, se elaboraron concretos de 18.000 o 20.000 PSI de resistencia. Entonces, no cabe duda que hacia eso vamos. Estamos en 8.000, o sea, ya estamos haciendo en Guatemala concretos de alta resistencia. Vamos a llegar a esos que se ven, esos nos van a dar, y se necesitan. O sea, se necesitan. Posiblemente en este momento no lo veamos, pero se va a ir dando, porque al final de cuentas necesitamos espacio. Y no podemos seguir viviendo con columnas de 1,5 metros por 1,5 metros, pues en los sótanos, o 2 metros. Tenemos que ir evolucionando y vamos hacia eso, ¿verdad? Porque ya los espacios ya son menores, ya el metro cuadrado de un apartamento o el metro cuadrado de un parqueo es un dineral y no lo puede estar ocupando una columna. Entre menos columnas haya, mejor, porque hay más espacio que vender, ¿verdad? Ahorita el mundo es eso de vender y comprar y se vuelve que es caro. Un metro cuadrado de espacio es caro, ¿verdad? Entonces tenemos que ir evolucionando y sin duda se va a ir dando los espacios cada vez más pequeños. Pero, en fin, creo que con esto pues voy terminando lo que se trata de concretos de alta resistencia y si hubiera alguna duda, pues con mucho gusto sí, la podemos resolver. Eduardo Machuca, sí. ¿Para qué elementos no se debe utilizar un concreto de alta resistencia? Bueno, yo pienso que es cuestión de dinero. Yo pienso que es cuestión de plata. Porque uno podría utilizar concretos de alta resistencia para casi cualquier cosa. O sea, si yo lo quisiera utilizar en hacer una banqueta que está acá, yo lo puedo utilizar. Para hacer un banquito como este que mostramos acá, lo puedo utilizar. Pero ¿cuánto cuesta? Entonces, yo creo que eso más depende de la bolsa, depende de la estructura también. O sea, depende de la dimensión de la estructura que estamos elaborando. Si es un puente, las vigas de un puente, posiblemente usar un concreto de alta resistencia sea buena idea. Utilizar por las luces que tiene que cubrir esa viga, digamos.
pero de ahí puedo usarlo para cualquier cosa, pero digamos que hay para una vivienda de 1 o 2 niveles, para losas de piso, de entrepiso, pues uno pensaría que no hay necesidad de usar. Sería un desperdicio de dinero utilizar concretos de alta resistencia para eso. Yo lo miro más en edificios, estructuras grandes, columnas, vigas de puentes, pilares prefabricados, elementos prefabricados, postensados, pretensados, postensados, por ahí. ¿Qué normas o documentos podríamos consultar sobre este tema? Yo creo que la ACI 363, sí, los documentos de ACI, que es el American Concrete Institute, el 363, ACI 363 es un documento que habla precisamente de concretos de alta. Y para diseñar, el ACI 211.4. Si se miran, el 211.1 es el que se usa para diseño de mezclas de concreto normal, digamos. 211.4 para concretos ya de si en un caso el curado no lo podemos realizar curando con agua, podemos usar una membrana de curado, en este caso específico un antisol blanco. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo deberíamos de estar aplicando antisol? Por ejemplo, cada 12 o 3 días o únicamente por una única vez. Yo normalmente se aplica una vez, pero posiblemente si las condiciones son demasiado complicadas, digamos mucho calor o poca humedad o mucho viento, lo que se hace es aplicarle a doble mano, digamos normalmente una perpendicular de la otra, digamos, pero normalmente es en una sola, al principio, ¿verdad? Pero eso se prevé. Desde el principio uno ya sabe que las condiciones son malas, entonces uno lo aplica a doble mano desde el principio, por ejemplo. ¿Varía la densidad de concreto convencional con uno de alta resistencia? Sí varía un poquito, pero, o sea, sí es un poco más pesado, pero estamos hablando de que si uno de convencional pesa, la masa unitaria es 2.350 kilos por metro cúbico, súmele 50 o 100 kilos más a uno de alta resistencia. O sea, la verdad, sí, la verdad es bien poco, ¿verdad? O sea, súmele un poquito. Como les digo, vuelvo a repetir, de 2.350 a 2.450, tal vez, si no en 2.400 se quedará, o sea, son 50 kilos de más, ¿verdad? Entonces, no es, la verdad es que para lo que uno gana, ese no es un tema, ¿verdad? Es demasiado poco. Muchas gracias. No, está bien, pues a la orden y gracias por su atención. Vamos a ver, hay uno más. Muchas gracias.